Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Estoy contenta con Dios por la oportunidad que se me da de compartir una reflexión de la palabra del Señor a través de este audio, hermanos. Amén. Vamos a leer un pasaje de la Escritura del Señor que se encuentra en Salmos número 34, hermanos, y dice la palabra: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, dice, y su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, dice, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo, dice, y exaltemos aún a su nombre. Amén. Son palabras, hermanos, del rey David, hermanos, la cual se las decía a sí mismo, ¿verdad? Que él tenía que bendecir a Dios, hermanos, en cada una de las situaciones. Sabemos que el rey David, hermanos, que David pasó por muchísimas cosas, hermanos, que no porque era el hombre con el corazón de Dios, él tuvo, hermanos, amén, el privilegio de no pasar necesidades, de no pasar aflicción, sino que fue todo lo contrario, hermanos. El hombre con el corazón de Dios tuvo que pasar necesidad, tuvo que pasar aflicción, hermanos, tuvo que pasar enfermedad, persecución, hermanos, amén, por parte del rey Saúl, ¿verdad? Saúl lo perseguía, hermanos, amén. Hubo muchas situaciones por las que David tuvo que pasar. Sin embargo, hermanos, amén, vemos los salmos que la mayoría de ellos fueron escritos por David, hermanos, y vemos la grandeza que David tenía dentro de su corazón, hermanos, que a pesar de que estaba en lucha, en necesidad, en prueba, en aflicción, hermanos, y en algunas ocasiones lo vemos, hermanos, que estuvo aún también en pecado, pero como dice la palabra, hermanos, David, cuando sabía que cometía pecado o que estaba dentro de alguna necesidad, siempre recurría a Dios, hermanos, con un corazón sincero. Y la misma palabra de Dios dice, hermanos, amén, que Dios no desprecia. Ahí dice en el Salmo 34, versículo 18, dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu, ¿verdad? David siempre se acercó a Dios, hermanos, con un corazón sincero, hermanos, dentro de todas las necesidades que él pasaba, amén. Pero algo maravilloso, hermanos, que en el Salmo que leíamos, en el versículo 1 dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, amén. Eso quiere decir que lo iba a bendecir, hermanos, amén, en tiempos de abundancia, en tiempos de pobreza, en tiempos de salud, en tiempos de necesidad. Dice, en todo el tiempo voy a bendecir a Jehová, y la alabanza siempre va a estar en mi boca. Sabemos que el rey David era un joven, ¿verdad?, el cual era un músico, hermanos, amén. A pesar de que era un pastor, pues él se deleitaba también dentro de la música, él tocaba, hermanos, amén. Y él mismo, ¿verdad?, él mismo se decía: voy a alabar, voy a adorar a Dios en todo tiempo. Sabemos, hermanos, que es difícil, como yo les decía, ¿verdad?, alabar y glorificar a Dios en medio de los tiempos difíciles, pero es necesario, hermanos. ¿Por qué? Porque aprendemos a depender totalmente de Dios, hermanos, amén. Por eso Dios nos enseña, nos invita, hermanos, nos habla a través, hermanos, de la palabra del Señor, a que tenemos que darle la honra, porque la misma palabra dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, amén. La palabra de Dios registra, amado hermano, hermanas, amén, que muchas son las aflicciones del justo. Eso quiere decir que pasaríamos por muchas situaciones difíciles, amén. Que el hecho de estar en la iglesia, que el hecho de ser hermanos, que el hecho de ser pastores, el hecho de ser predicadores o ser líderes, hermanos, amén, no quiere decir que no vamos a pasar por necesidad, amén. No, al contrario, dice, muchas van a ser las necesidades o las aflicciones del justo, pero tenemos una esperanza, tenemos, hermanos, amén, nuestra confianza, nuestra vida, hermanos, puesta en Dios, amén. Dice, pero de todas ellas los librará Jehová. Amén. Esa es la confianza de nosotros como cristianos, iglesia. Amén. Que nuestra fe está fundada en Cristo Jesús. Que nuestra vida está sobre la roca que es Cristo Jesús. Ahí está la misma presencia de Dios, hermanos. Amén. Y vemos la hermosa historia, hermanos, cuando muere Moisés, hermanos, y le deja el cargo, le deja su liderazgo a un joven llamado Josué, hermanos, amén. Y vemos a Dios, hermanos, hablándole a Josué, diciéndole: Josué, amén, vas a tomar el cargo, porque Moisés ya no está, tú vas a estar al frente
de este pueblo, amén. Pero Jehová Dios, hermano, le recomendaba a Josué, hermanos, amén, esfuérzate, Josué, esfuérzate y sé valiente. Dice, nunca se apartará de ti este libro de la ley, las escrituras, amén. Y vemos una y otra vez en la palabra del Señor, hermanos, que Dios le vuelve a decir y le vuelve a motivar, amén, a Josué. Y no es que Josué fuera un cobarde, Josué, hermanos, amén, era un hombre de guerra, Josué era un hombre visionario, Josué era un hombre y iba a ser el conquistador, hermanos, amén, de muchas ciudades como fue la ciudad de Jericó, amén. Pero solamente Dios le pedía algo, esfuérzate y sé muy valiente, dice, porque yo voy a estar contigo todos los días de tu vida, yo no te voy a dejar solo. Y en esta hora Dios nos dice a cada uno de nosotros, ¿verdad?, que sigamos adelante en medio de estas situaciones, en medio de estos tiempos que estamos viviendo, tiempos difíciles, amado hermano, tiempos muy peligrosos, amén. A veces se oye muy repetitivo los mensajes. ¿Por qué? Porque cada uno de los predicadores, hermanos, de los pastores, que tenemos la oportunidad de compartir el mensaje de la palabra del Señor, estamos diciendo lo mismo, estamos viviendo tiempos difíciles, amén. Antes, amado hermano, lo leíamos, antes lo escuchábamos, ¿verdad?, que iban a venir tiempos difíciles, pero ahora lo estamos viviendo, amén. En estos tiempos estamos viviendo esos tiempos difíciles, los cuales la Biblia habla, hermanos, amén. Estamos viviendo estas situaciones, hermanos, que nunca se había vivido, ¿verdad? Este tiempo, hermanos, amén, de que las iglesias fueron cerradas, hermanos, amén, pero yo creo que fue con un propósito maravilloso de parte de Dios, hermanos. ¿Cuál es este propósito? Restaurarnos, hermanos, a nosotros como familias, amén. Recordemos que desde el principio de la creación, Dios instituyó la familia, hermanos, con un propósito maravilloso, hermanos, amén. Cuando en la creación de Adán y Eva, hermanos, Dios les hablaba y le decía, multiplíquense, tengan hijos y multipliquen, gobiernen la tierra, amén. Y ese es el plan maravilloso de parte de Dios, hermanos, amén, de que las familias sean restauradas, amén, de que las familias, hermanos, recuperemos cada uno de nosotros los valores y los principios que hemos perdido, ¿verdad? Y uno de ellos es depender totalmente de Dios, amén. A veces nos confiamos y pensamos que con nuestra propia fuerza, que porque es nuestro trabajo, que porque ganamos bien o porque sabemos hacer las cosas, hermanos, pero recordemos que la misma palabra de Dios, hermanos, amén, ahí en el libro de los Proverbios nos dice, hermanos, que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, ¿verdad? Que todo, hermanos, todo lo que tenemos, todo lo que somos, aún sus hijos, hermanos, nuestra familia, todo es de Dios, todo viene por voluntad de Dios. Que nosotros como siervos de Dios, hermanos, tenemos que reconocer la soberanía de Dios sobre nuestras vidas, hermanos, amén. Y estamos viviendo, como yo les digo, tiempos bastante difíciles, tiempos, hermanos, los últimos tiempos, el tiempo de la gracia se está terminando, hermanos, amén. Viene el arrebatamiento de la iglesia en la cual Jesucristo, hermanos, amén, aún ha sido paciente, dice la palabra, para que todos procedamos a un arrepentimiento, amén. Para que todos, hermanos, amén, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, hermanos, amén, y pasamos por esta necesidad de esta situación que estamos viviendo, amén, esperando en Dios, hermanos, pronto termine, ¿verdad? Pero Dios, hermanos, amén, dentro del corazón de Dios dice que Dios tiene pensamientos para nosotros de bien y no de mal, amén. Que Dios quiere lo mejor, dice la palabra de Dios. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces Dios siempre va a tener, hermanos, amén, pensamientos buenos para nosotros. Dios siempre va a estar, como dice la palabra, esperándonos con los brazos abiertos, hermanos, amén. Y aún aunque estamos viviendo el principio de muchas cosas las cuales van a suceder, nosotros como iglesia tenemos que estar preparados, hermanos, amén. Tenemos
tenemos que estar como las 10 vírgenes, hermanos, amén. La palabra de Dios dice, hermanos, que había 10 vírgenes ahí, hermanos, esperando al esposo, ¿verdad? Pero no todas las 10, hermanos, estaban preparadas. Dice la palabra que nada más 5 sus lámparas tenían aceite. Nosotros queremos ser, hermanos, amén, así como esas vírgenes las cuales relata la palabra de Dios. Pero queremos ser, hermanos, de las 5 que estaban preparadas. Nosotros tenemos que prepararnos como iglesia, como pueblo de Dios, hermanos, amén, esperando el arrebatamiento de la iglesia, esperando que nuestro Señor Jesucristo, venga, hermanos, amén, por una iglesia, hermanos. Pero ¿qué tiene que ser Dios antes, hermanos? Tenemos, hermanos, amén, Dios tiene que preparar al pueblo y precisamente por eso está pasando todo esto, hermanos. Es una llamada de atención, es un foco rojo el cual se enciende, hermanos, para decirle a la iglesia, prepárate, porque mi venida cada vez está más cerca, hermanos, amén. Cada vez está más cerca, porque como yo les decía, hermanos, antes lo escuchábamos, antes lo leíamos, hermanos, en la palabra, pero ha llegado el tiempo de que estamos viviendo, hermanos, amén, el principio, hermanos, de muchas cosas que van a venir. Se terminará esta pandemia, sí se va a terminar. ¿Cuándo? No lo sabemos, hermanos, solamente Dios lo sabe, ¿verdad? Pero después de esto va a venir otra cosa, hermanos, y después otra cosa, hermanos, amén. Y eso quiere decir que Dios está hablando a nuestras vidas. Que Dios, hermano, nos está diciendo, prepárate, porque pronto voy por ustedes, amén. Y nosotros, en lugar de asustarnos, hermanos, de alarmarnos, tenemos, como dice la palabra y el salmo donde estábamos leyendo, amén, bendecir a Jehová, adorar al Señor, amén. Ahí en nuestros hogares, hermanos, amén. Ahí tenemos con nuestra familia, tenemos que adorar a Dios, hermanos, amén. El hecho de que las iglesias se hayan cerrado, hermanos, amén. Podemos decir, el diablo pensó, hermanos, que estaba derrotando a la iglesia. El diablo pensó que cerrando las iglesias, hermanos, iba a obtener una victoria. Sin embargo, yo creo, hermanos, con todo mi corazón, que también ha sido un plan maravilloso de parte de Dios, porque la iglesia se cerró, sí, pero abrió cada una, hermanos, abrió en cada hogar una iglesia, hermanos, amén. Una familia, hermanos por familia están orando, hermanos, amén. Estamos uniéndonos, recuperando el tiempo que muchas veces, hermanos, por nuestra ocupaciones, amén, por nuestras labores de la casa, habíamos perdido un tiempo de calidad con nuestras familias, amén. Y este es el momento de estar más cerca como familia de Dios. Es el momento de acercarnos a Dios, es el momento de pedir misericordia a Dios, es el momento, hermanos, de decirle, Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, aquí está mi alma, Señor, aquí está mi cuerpo, mis manos, mis pies, Señor, mi boca. ¿Para qué los ocupas? ¿Para qué? Para hablarle a la gente de la palabra de Dios, porque Dios, como yo les digo, no quiere que nadie se pierda, porque Dios es un Dios lleno de amor, lleno de misericordia, hermanos, amén. Que Dios quiere que todos nos salvemos, hermanos, que todos nosotros, hermanos, que estamos ahí, y nuestras familias y todo el mundo recurra a un arrepentimiento genuino, a un arrepentimiento que salga del alma, hermanos, amén, para poder, hermanos, cumplirse las promesas que vienen en la palabra del Señor. Amén. Este tiempo se va a terminar. El tiempo de la gracia está a punto de terminarse, amado hermano. Es el momento de ponernos a cuentas con Dios. Es el momento, hermanos, amén, de tratar de hacer las cosas para el Señor, hermanos, amén. De buscar a Dios, de restaurar nuestra familia, de restaurar nuestros principios, de restaurar nuestros valores, hermanos, amén. Es el momento de allegarnos una vez más a nuestro Señor Jesucristo. Es el momento que como familia nos tomemos de la mano, hermanos, a buscar a Dios. Es el momento, hermanos, de acercarnos, de decirle, Señor Jesús, aquí estoy. Aquí está mi alma, Señor. Aquí está mi mente, aquí está mi corazón, Señor. Yo te adoro, yo te glorifico en medio de esta situación. Yo no sé por lo que tú estés pasando, si tienes necesidad económica, porque tal vez sí las hay. Amén. Hay necesidad espiritual. Hay necesidad de salud, amén, pero ¿a quién iremos, como dice la palabra, si solamente Dios tiene la palabra de la vida?
¿A quién correremos? Amén. Como dice el proverbio, a él correrá el justo. Amén. Muchas veces andamos buscando soluciones en nuestros lugares, hermanos, pero aquí el único que tiene la solución se llama Jesucristo. Amén. Dios te bendiga en esta hora, Dios te guarde, que Dios abra los cielos sobre cada familia, que Dios derrame bendición sobre cada familia, hermanos, amén, y sigamos adelante, hermanos, esforzándonos, amén, luchando, hermanos, amén, viendo el blanco, como dice Pablo, prosigo a la meta, prosigo al llamamiento supremo que es en Cristo Jesús, amén. Mi blanco es Cristo, el blanco es Jesucristo, hermanos, amén. Que cualquier situación que venga no nos mueva de nuestros principios, de nuestros valores, de nuestras creencias, hermanos, de nuestra fe, que esté siempre fundada en Cristo Jesús. Dios me los bendiga en esta hora, Dios les guarde y que Dios derrame bendición sobre sus vidas. Amén.